que más de 800 mujeres, y eso es para celebrar. Gracias, esposos, por darles este espacio, porque ellas los necesitan y porque todos nuestros hijos sobrevivieron, así que lo podemos hacer varias veces, ¿no? Muy feliz de estar aquí nuevamente en JV, mi casa. Gracias siempre al pastor Iván por recibirme con su esposa. Algún día voy a predicar sin que ellos estén, voy a hablar cuando eran novios y yo fui maestro de ellos dos. Y ese es otro sermón. Ok. Pero fue un privilegio conocerlos hace tantos años y ver cómo Dios los está usando y lo que Dios está haciendo a través de ellos y con ellos en esta amada congregación. Así que muy, muy feliz y muy orgulloso de lo que Dios está haciendo. Estamos en esta serie donde hemos visto temas fuertes, variados: Jesús y la vida, el dinero, la ansiedad, el sufrimiento, el juicio la semana pasada, algunos temas violentos, y hoy no es la excepción. Y cuando llegó el tema dije, ok, ¿cómo se conecta esto con el Día de las Madres? Y como hoy vamos a hablar sobre el perdón, hay mucho que conectar, porque si hay algo que todo hijo en algún momento debe tomar la decisión, es de reconocer todo lo que volvió loco a su mamá, o lo que volvemos loco a mamá, y perdonar y pedir perdón si es que tu mamá también, como fue humana, se equivocó. Así que esto conecta en todas las partes, en todas las direcciones, y tal vez el mejor regalo que puede haber en un Día de las Madres es una reconciliación con mamá. Interesante ver que el perdón fue uno de los puntos centrales en la enseñanza de Jesús. Y siempre lo habló de una forma creativa, a través de parábolas, a través de discursos. Y nunca Jesús definió a la manera de diccionario lo que es el perdón. Y Él nos enseñó el cómo, el cuándo y a quién debo perdonar. Y creo que la mejor definición fue cómo modeló Él el perdón hacia los demás. Pero nunca dijo, el perdón es esto. Simplemente dijo en qué circunstancias había que hacerlo y mostró cómo perdonó. Por eso, para hablar de perdón, si no dimensionamos la manera en que Él nos perdonó, va a ser difícil que puedas perdonar. Es que yo no sé perdonar. Bueno, no fue tu contexto solamente. Es que todavía no te diste cuenta cómo Jesús te perdonó. Porque en el momento que uno lo comprende, la reacción es imitar a Jesús. Busqué libros en Amazon de los mejores libros que traten del perdón. Y pobre autores, no quiero decirte, los voy a decir para que no los compres. No quiero hablar de eso. Pero estoy muy tentado a decirlo. Por ejemplo, El arte de amar y perdonar de Erich Fromm, donde él habla de las experiencias y las perspectivas personales, cómo superar resentimientos y cultivar el perdón, porque libera emocionalmente. ¿Ok? El libro del perdón de Desmond Tutu, el ganador del Premio Nobel de la Paz, que nos enseña a través de historias personales y exploran cómo el perdón sana a nivel individual y colectivo porque te da herramientas para que tengas paz interior. Ok, Háblame de perdón de Mario Puig, es un reconocido conferencista español que habla del perdón como una herramienta para sanar, para crecer a través de reflexiones personales profundas y ejercicios prácticos que te liberan del pasado y te da paz interior. Ok, algo interesante debe haber, pero no gastes el dinero. Porque si para hablar del perdón no se explica cómo Dios nos perdona, es imposible entender lo que es el perdón. No hay forma. Y si vos decís, pero ¿cómo perdona a Dios para entender esto? Isaías, yo que soy tu Dios, borro todos tus pecados y no me acuerdo de tus rebeldías.
Eso es perdón. Entonces, si hay algún libro que lo que enseñe sea en base al modelo de Dios perdonándonos, compralo. Lo que no, no gastes el dinero, a no ser que lo encuentres PDF gratis. Dios planeó de antemano, escucha esto, antes de que naciéramos. Dios planeó antes de que naciéramos la manera de perdonarnos y todavía no habíamos hecho nada. Como Él conoce todos los pecados que voy a cometer, entonces todo lo que haga no es sorpresa para Él. Dios nunca te va a decir, estoy realmente desilusionado por lo que hiciste hoy. Nunca me lo hubiera imaginado. Nunca lo va a decir. Dios, aún sabiendo de antemano todo lo malo que hicimos, que hacemos y vamos a hacer, planeó perdonarnos por medio de Jesucristo, quien pagó un precio demasiado costoso por lo que hicimos, por lo que estamos haciendo y por lo que todavía no hicimos. Entender el nivel de compromiso con el perdón. Y lo más extraordinario que el perdón de Dios es incondicional, es completo, es permanente, es eterno y llega a nuestras vidas por medio de la gracia. Por eso, solo cuando dimensiono y reconozco el hecho de que he sido perdonado sin merecerlo, solo cuando lo entiendo, entonces tengo la capacidad y la fortaleza para perdonar a los demás. Si no comprendes esa dimensión, no vas a poder perdonar. Pablo esto lo tenía claro. Por eso él escribió a la iglesia de Colosas, sean tolerantes los unos con los otros y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, pero momento, no pidan perdón a la manera de los 3 libros de Amazon. Dice, perdonen y pone cómo, como el Señor nos perdona. Momento, esto abre otra puerta muy grande. Porque no es perdonar, es perdonar como Jesús perdona. No sé si a vos te pasa como a mí, que siempre exijo que los demás sean tolerantes con mis errores, pero soy poco tolerante con los errores de los demás. No aguantas nada, bueno, teneme paciencia, soy hombre, pienso cuadrado, no tengo como vos, Karina, bueno, estoy hablando de Karina, ¿no? Como los cables, y entendeme, estoy viejo, y claro, pido que se me entienda, pero cuando alguien no hace lo que yo quiero, se me fue esa paciencia. El desafío no es perdonar solamente, eso es fácil. A la manera de los libros de Amazon. En realidad, lo difícil es perdonar como Jesús perdonaba. Y eso es complicado. Por eso, entendiendo su perdón, voy a perdonar como Él perdona. Si no, de lo contrario, voy a perdonar, pero nunca dejaré de condenar. ¿Querés saber si perdonaste bien? ¿Seguís condenando o no? ¿Seguís hablando del tema? Cuando me veo a mí mismo, veo egoísmo, veo pecado, veo limitaciones, veo maldad y muchas cosas más. Coincidimos en eso. Pero cuando me enfoco mi atención en lo que Dios es, lo único que veo es el perdón que solo Él puede dar. Ahora, entendiendo la esencia de lo que es el perdón de Dios, podemos empezar a estar listos para hablar de Jesús y el perdón. Porque primero hay que entender qué significa el perdón para Dios, a pesar de que Él no lo definió. El 70% de los negocios, familiares y no, fracasan por falta de gracia y perdón entre los socios o entre los trabajadores. La razón número 1 por la cual los misioneros abandonan las misiones es por gracia, es por falta de gracia y de perdón con la gente en las misiones y con la agencia a la que pertenecen para hacer misiones. ¡Oh! El 35% de los pastores, Iván, cambian de profesión. Es aterrador esto, 35%. No por falta de gente en la congregación, sino por falta de gracia y de perdón con la gente de la congregación. 1 de cada 5 matrimonios se divorcian por falta de gracia y de perdón. Así que evidentemente el perdón es algo
antinatural en nuestra vida, simplemente porque el rencor y la venganza es parte natural de nuestra vida pecaminosa. Entonces, si te cuesta perdonar, claro, a mí también, porque no es natural. No es parte de nuestro ADN pecaminoso, es en contra de lo que pide el cuerpo. Vengate, dale con todo, devolvésela. Eso es lo natural. Lo antinatural es decir, no voy a hacer nada. Por eso Maquiavelo, ¿recuerdan cuando le decía, había un morrito chiquito y decía, este es más malo que Maquiavelo? Maquiavelo, un tipo malísimo. Él tiene una frase que era famosa, que dice, si hay que hacer un daño a un hombre, debe ser tan grave que no haya que temer su venganza. O sea que la venganza nunca puede ser tan grande como el daño que yo le voy a hacer. Ese es el pensamiento del mundo. Ahora convengamos que más allá de que la venganza tiene un gusto más dulce que el perdón, porque cuando te vengás, aparentemente te endulzaste, dijiste, wow, qué bien que se siente. El vengarte es peligroso, porque venganza, que además Dios la aborrece, no es hacer justicia, es aplicar un castigo. Confucio decía, antes de embarcarte en un viaje de venganza, cava 2 tumbas, uno para aquel de quien te vengas y otro para vos mismo. Porque la venganza no lleva a ningún lado. La venganza es una experiencia tan poderosa que todo lo que podemos ver con ojos de rabia y sangre es el momento mismo y jamás llegamos a imaginar las consecuencias o destructivo que puede llegar a ser la misma venganza. Por eso Jesús, una y otra vez, se está enfocando en sus discípulos y está no solamente modelando, sino insistiendo a través de historias, enseñando lo que es el perdón. El perdón, algo que evidentemente los discípulos tenían problemas. El pasaje de hoy es el cuarto de 5 discursos que dijo Jesús, y son 5 discursos que Mateo aparentemente tomaba notas, y en el momento que tomaba notas es parte de lo que podemos leer hoy en el Evangelio de Mateo. Y me imagino Jesús hablando del perdón a sus discípulos, de la misma manera cuando una maestra comienza a enseñar la letra A o el número 1 a un niño y empiezan a decir, no lo podemos creer, no puede ser, como si fuera algo revelador. Así que lo que voy a hablar hoy es del ABC del perdón. Que eso fue lo que enseñó Jesús a ellos, el A, el B y el C, el inicio. El principio. Y puse este gráfico porque el A es la anatomía del pecado. Del perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Qué forma tiene el perdón? Y comienza esta historia contestando este primer interrogante. Porque esto me lleva al primer punto, que el perdón es ilimitado. Pedro se acerca a Jesús y pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús dice, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces hemos leído esto? Y entonces le puse a rascar a esto. Dije, ¿de dónde vienen todos estos números? Primero, este pasaje viene en un contexto que no lo podemos ignorar. Si vos vas unos versículos para atrás, después lo podés leer en tu Biblia, Jesús viene a enseñar a los discípulos la manera en que yo debo reaccionar o procesar si alguien peca contra mí. Por eso Él lo que está diciendo unos versículos anteriores es, si alguien peca contra ustedes, primero confróntenlo a la persona. Si la persona no hace nada, lleven a 1 o 2 testigos. Si los 2 testigos no hacen nada, entonces preséntenlo a la iglesia. Esto es el orden correcto. No se salteen, no expongan. Primero 1 a 1. Entonces, después de escuchar esto, Pedro dice, momento. Yo me imagino que él, mientras estaba explicando todo esto, Pedro ya estaba, es de las personas que ya está pensando en preguntas sin que tenga el espacio para hacerlas, y me hace acordar al grupo de los plantadores que tengo, ¿no? Ahí está Mani. Porque el maestro está hablando, estoy hablando, y empiezan, estoy hablando.
O sea, que no me prestan atención. Ya están pensando la pregunta, 10 preguntas para adelante y empiezan, tengo una pregunta. Le digo, déjame terminar la idea porque me pierdo. Bueno, así me pregunto, me imagino a Manny, iba a decir, no a Pedro. Entonces, me imagino que está hablando y Pedro dice, momento. ¿Hay un límite o no? Yo sé, 1, 2, la iglesia, bueno, ¿y hasta cuándo? Voy a la tradición judía. Este dato tal vez lo conocías, pero es muy importante para entender por qué Pedro está preguntando esto. Si es que en alguna vez vos dijiste, ¿por qué preguntó esto? La tradición judía enseñaba que el número de veces que se debía perdonar era hasta 3 veces. Y uno dice, ¿de dónde saca esto? Bueno, los rabinos de Amós 1, del profeta Amós 1, sacan esta idea de 3 veces porque, después léanlo, Dios perdona a los enemigos de Israel 3 veces y a la 4ª vez no hay misericordia. Entonces, los rabinos sacan eso sacan del contexto y dicen, señores, hay que perdonar solo 3 veces. A partir de la 4ª vez no hay más perdón. Por eso Pedro, sabiendo lo que los rabinos enseñaban, está enfatizando sobre la cantidad de veces y seguramente, porque mi otra pregunta es, ¿por qué se le ocurrió 7? Claro, el espiritual va a decir, porque el número perfecto no tiene nada que ver. 7 es una hipérbole, es una exageración, muy de acuerdo al temperamento de Pedro, donde él está diciendo, si los rabinos dicen 3, yo te digo 7 porque es el doble y encima más que el doble de veces. Es una hipérbole. Es decir, ok, si son 3, ¿cuántas veces? Más del doble. Imagínate a todos los discípulos escuchando. ¿Cuántas veces? Porque seguramente había broncas entre ellos. Y seguro que para alguno de ustedes, para alguno de ellos, el crédito se había acabado. Entonces se dice, 3 veces estoy fregado. 7 veces tiro un poquito más. Entonces, ahí va, porque claro, era la ley. 3 veces te perdono, la 4ª vez se acabó. Así que Jesús sorprende con la respuesta, porque él toma el número escogido por Pedro y lo multiplica por 70 veces. Y ahí saltó Mateo. Me dice, 490. Tenemos resto para rato. Y en realidad Jesús usa otra hipérbole para explicar que el perdón es ilimitado. Ahora escucha esto. La ley llevaba la cuenta de cuántas veces se debía perdonar. Pero como Jesús vino a cumplir la ley, ahora a través de su gracia, extendía el crédito las veces que sea necesario para perdonar. Por eso Jesús está insistiendo una y otra vez de lo ilimitado del perdón. ¿Por qué? Porque todos los rabinos le habían enseñado a la gente de una manera y ahora Jesús viene a decir, tranquilo, rompan eso. Qué difícil terminar con una tradición y ahora entender la magnitud del perdón. Por eso, en otra ocasión le dice a los discípulos, cuídense, si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónalo, y aun si pecó contra ti 7 veces en un día, 7 veces tenés que arrepentirte y perdonarlo. Está constantemente, hey, no son 3 veces, dale, toma el ejemplo de Pedro, y dice, vos dijiste el número 7, entonces 7 días de mañana, 7 veces de noche, 7 meses, dale, no paren de perdonar. Y es increíble la respuesta de los apóstoles, muy humana, muy honesta, porque dice, por favor aumenta nuestra fe. Los que se ríen es que la agarraron. Porque el perdón es un acto de fe, ¿o no? No perdonás porque sentís perdonar, lo querés matar. Entonces ellos están diciendo lo que nosotros decimos. Cuando vos vas a consejería, perdonalo. No, me imagino vos diciendo, pastor, aumente mi fe. No da para más. No sé si escuchaste la frase, errar es humano, pero perdonar es divino, ahora lo entendés. Es que el perdón es algo que el Hijo de Dios solo puede otorgar. Si comprendo la manera en que Dios me perdona, voy a poder perdonar. Por eso, esta parábola es el reloj.
lo perdono. Jesús comienza diciendo, fíjate esto, después de explicarlo de 70 veces 7 y cuántas veces, y después de decir eso, es como clarifica lo que dijo a través de una historia común. Y él empieza diciendo, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Como Jesús en esta ocasión está hablando con los discípulos, esta historia, no está dirigida al inconverso. Esta historia está dirigida a los seguidores de Jesús. Esta historia es para nosotros. ¿Cuántos siguen a Jesús? Hacete cargo, esta historia para vos. Tiene nombre y apellido, tiene directamente una dirección, tu vida. Es como si Jesús estuviera diciendo a los discípulos, si vamos a comenzar a perdonar, vamos a empezar en casa. No me vengan con que quieren perdonar al vecino, porque si no son capaces de perdonarse dentro de casa, es imposible perdonar a los de afuera. En la antigüedad, todos los ciudadanos de un reino se sometían al rey. Cada ciudadano era considerado como su siervo y no importaba el rango ni el trabajo. Todos eran siervos. Tal vez algunos podían tener cargos más altos, pero todos eran considerados siervos. Además, el rey tenía el poder de la vida y la muerte sobre cada siervo, sin importar lo que hacían. Y si caía ese siervo en gracia, según la circunstancia, el rey podía llegar a negociar un acuerdo y extender su vida, solamente si le caía en gracia. Por eso la historia, después de decir que esta es la historia de un rey que quiere ajustar cuentas con su siervo, que eso era normal, al comenzar a hacerlo, dice Mateo 27, 24, se presentó uno que debía 10.000 monedas de oro. Ahora, vamos a analizar esto, porque evidentemente esta historia tiene que ver con cuestiones impositivas. Los reyes contaban con recaudadores de impuestos, los cuales se les compensaba lo que ellos recolectaban con la gente y se les daba un porcentaje. Por ejemplo, si se les daba el 10%, es que si recolectaban 1.000 monedas, ellos se quedaban con 100 monedas y ellos tenían que devolver 900 monedas. Ahora, el recaudador pasaba mucho tiempo con el dinero antes de ajustar cuentas con el rey. El ajustar cuentas era normal. Fui a 10 casas, me quedé con tanto, recaudé tanto, esto es para vos. Pero hasta que no se ajustaban las cuentas, pasaba mucho tiempo. Si ese recaudador no era íntegro, tenía la gran tentación de gastar más del 10% que le correspondía. Era normal. Así que, y 10.000 monedas era mucho. Para que la compares, escucha esto. En las provincias de Judea, toda la provincia de Judea, toda la provincia de Samaria, toda la provincia de Galilea, por año se recaudaban 900 monedas de plata. Y solo este siervo debe 10.000 monedas de plata, equivalente a algunos billones de dólares. O sea que era dinero. Así que le debe y Jesús sigue la historia. Como él no tenía con qué pagar, obvio, porque se lo gastó, él lo recolectó. A ver, no es que le debía dinero, no es que vendió algo. Él recolectó el dinero que era del rey, agarró su parte y lo que le correspondía al rey, le quemó las manos y metió mano en donde no le correspondía. Y ahora él dice, ese dinero era mío. Entonces, como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. Lo trató como esclavo, porque el rey tenía esa posibilidad. El siervo se postra delante de él y le dice, tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. Y acá viene esa situación exclusiva cuando el siervo le caía en gracia al rey. El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Así que, ante la humillación del siervo, el Señor tuvo misericordia y su perdón, escucha esto, fue ilimitado. De la misma manera que el perdón de Jesús en la cruz por nuestros pecados fue ilimitado.
¿Ves el paralelo? El rey es Jesús. El siervo somos nosotros. Nosotros cargamos, no debemos 10.000 monedas de plata. Debemos infinito número de pecados. Y nos humillamos, pedimos misericordia y Dios nos ama tanto que nos perdona de una manera ilimitada. Ok, ya, olvídalo. Sos libre de todo. Está hablando de él mismo, pero haciéndolo de una forma más gráfica. ¿Lo ves? El amo lo soltó y le perdonó la deuda, igual que como hizo con nosotros con el pecado. Esto significa dejar ir y liberarlo de cualquier remuneración requerida, de cualquier justicia, de cualquier resentimiento, de cualquier venganza. En otras palabras, lo liberó de la relación de vos haces tu parte y yo hago la mía. Lo liberó de todo. Porque normalmente el perdón lo ponemos con condiciones. Ok, yo te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Nada, no hay condiciones. No le dijo, hace tu parte y yo hago la mía. Nada, estás libre. Así hizo Jesús con nuestro pecado. Perdonar no es estar de acuerdo con la persona que se equivocó. Porque yo supongo que el rey no estaba nada contento, pero lo perdonó. Pero eso no significa que está de acuerdo. Eso no significa que aprueba lo que hizo. El perdón no requiere que se sacrifique la verdad, pero sí requiere misericordia con el deudor o con el ofensor. Tim Keller, pastor en Nueva York, dijo lo siguiente: la gracia y el perdón de Dios, aunque son gratuitos para el que los recibe, siempre son costosos para el que lo da. Como Dios no perdona sin sacrificio, entonces cuando perdonamos, significa que nosotros absorbemos las pérdidas y asumimos los costos. Por eso te cuesta. Por eso nunca nos vamos a parecer más a Cristo como cuando perdonamos a los que han pecado contra nosotros. ¿Querés parecerte a Cristo? Perdona. ¿No se lo merece? Lo mismo que hizo Cristo con tu vida. Así que el perdón es ilimitado y encima que es ilimitado, asumimos las pérdidas. ¿Estás listo para perdonar? Feliz Día de las Madres, mamá. Ok. Primero, está enseñando el ABC. Primero, ¿cómo es el perdón? Póngame el grafiquito de nuevo, vamos al segundo. ¿Cómo es la anatomía del perdón? Porque no es perdonar cualquier cosa como Amazon. No se van a olvidar, no lo busquen los libros, no hace falta. Es perdonar como Jesús perdonó. Después, cuando habla del B, habla del boicot al perdón. Interesante, porque sigue la historia y a veces boicoteamos al perdón. Y esto me lleva al segundo punto. El perdón no solamente es ilimitado, sino que el perdón tiene que generar más perdón. Si tu perdón no genera perdón, lo estás boicoteando. Al salir, imagínate vos, sos libre de todo. Imagínate esto, Jesús murió, muchachos son libres de todo pecado. ¿En serio? Es ilimitado, incomprensible, Dios nos perdonó todo. Al salir, aquel siervo feliz, libre de toda deuda, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. En la versión Reina Valera habla de 100 denarios. Y miren lo que hizo el salvaje este. Acaba de ser de billones de dólares. Lo agarró por el cuello y lo empezó a estrangular. ¿Te reís porque te pasó? Bueno, sigo. ¡Págame lo que me debes! Él exigió. Su compañero se postró delante de él y le dijo las mismas palabras. Ten paciencia conmigo, rogó y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien lo hizo meter en la cárcel hasta que lo pagas. Escúcheme bien. Necesito que empieces a identificarte. Yo me veo identificado. Porque a veces no tomamos la magnitud de lo que es haber sido perdonado por nuestros pecados. Si yo no perdono, simplemente es porque me he olvidado todo lo que Dios me perdonó. En la versión Reina Valera, como te dije, habla de 100 denarios. Eso equivale a 100 días de trabajo
porque un trabajador jornalero de 8 horas ganaba un denario por día y con ese denario comía. O sea que son cientos de dólares. Nada. Qué normal se ha hecho encontrar ese tipo de actitudes en el cuerpo de Cristo y en las familias. Por eso Jesús dice, empecemos a perdonar en casa. No me vengas a dar el cuentito que querés perdonar al vecino. Si vamos a hablar de perdón, empecemos en casa. Pensá por un momento, ¿de dónde Dios te rescató? ¿Qué es lo que Dios te perdonó? Y así y todo, de donde saliste, no sos capaz de perdonar una ofensa. No sos capaz de perdonar el error de alguien que es tan pecador como vos. Es más fácil dar lo que la gente se merece en vez de dar lo que hizo Jesús por nosotros, lo que necesitamos. Porque si Él nos daba lo que merecíamos, acá no estamos ninguno. Por eso en el Sermón del Monte Jesús sigue insistiendo, bienaventurados los misericordiosos. Está hablando de este tema. ¡Ey! Miren lo que hizo Dios por ustedes. Miren lo que... yo voy a hacer algo grandioso. No me vengan con que no son capaces de una simple ofensa, que tal vez no es tan simple. Es grave, pero sigue siendo una ofensa. Hoy no agarramos por el cuello y estrangulamos a la gente reclamando lo que nos deben. Pero sí herimos emocionalmente reclamando autoridad. Lastimamos el alma exigiendo reconocimiento y no dejamos de vengarnos en realidad como una expresión de temor, y el problema es que se nos olvida que en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado el amor. Por nosotros amamos porque Él nos amó primero. Así que el perdón es ilimitado. Y el perdón tiene que generar más perdón, si no lo estás boicoteando. Amamos porque Él nos amó y perdonamos porque Él nos perdonó primero. Y esto me lleva al último punto y con eso terminé. En el ABC, no solamente Él explicó la anatomía, sino cómo boicoteamos el perdón, sino las consecuencias del perdón. Y esto me lleva al tercer punto. El perdón va a definir tu forma de vivir. Escúchame bien, esto está fuerte. Olvídate lo que te hicieron, olvídate si se lo merece, olvídate si lo hiciste 1000 veces, olvídate si es algo que bíblicamente te califica, olvídate de todo. El perdón va a definir tu forma de vivir. Y quiero que leamos cómo termina esta historia. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho. Quiero que prestes atención. Se entristecieron y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo y le dijo, ¿qué? Siervo malvado. Le dijo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Y enojado el Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturasen hasta que pagara lo que debía. Un momento, de acá tengo que sacar un par de conclusiones y terminé. Primero, los otros vieron como vieron, cuando vieron lo que pasó, se entristecieron. Quiere decir que la falta de perdón trae tristeza. Eso quiere decir que el perdón gratifica y libera. Porque en tu vida va a haber consecuencias, si perdonás o no perdonás. Escoge qué consecuencia querés en tu vida. En realidad, cuando algo suceda, no se trata de lo que pasó, sino con lo que va a pasar en tu vida si decidís perdonar o no. Eso es más traumático que lo que te pasó. Otra conclusión. El amo define a su siervo y lo rotula como siervo malvado, que es justamente lo que el Rey de Reyes yo estoy esperando que él me diga a mí, buen siervo fiel. Quiere decir que el perdón hace que yo sea visto con ojos gratos delante del Señor. Si no perdono, ya sabes el rótulo que hay en tu vida. ¿Escuchaste bien lo que te dije? Ante los ojos de Dios, el que no perdona es un hipócrita. ¡Ay! ¡Ay!
Es que usted no sabe, yo no estoy hablando de lo que pasó, estoy hablando del perdonar. ¿Te imaginas que Dios dijera, Esteban, estoy harto de vos, de siempre hacer lo mismo, no te pienso perdonar más? Podría decirlo. Creo que califico para que me lo dijera, porque tengo debilidades y siempre caigo en la misma debilidad y digo, ok, te perdono, ok, ya me tenés cansado. Ya está, listo, se acabó. Podemos intentar esforzarnos que Dios deje de amarnos y no lo vamos a lograr. Él nunca te va a dejar de amar, aunque te esfuerces. Cuando Él murió por nuestros pecados, no lo hizo porque lo merecíamos, era porque era lo único que necesitábamos, su amor y su perdón. Si Dios mostró piedad, indulgencia y misericordia, es porque tenemos que actuar de la misma manera. No, es que no hay excepciones, tenemos que trabajar de la misma manera. Una cosa es ser hijo de Dios, otra cosa es actuar como un hijo de Dios. Y eso implica perdonar. Así que quiero que escuches esto y con esto terminé. Y si quieres, Jan, o no sé cómo va a terminar, y vamos a orar porque ya se va a hacer tarde. El que no perdona, según esta historia, no es llevado con el verdugo, es llevado con el torturador. Cuando leí esto dije, no, ¿qué es esto? ¿Por qué en la historia no es desechado? ¿Por qué en la historia no es expulsado? ¿Por qué en la historia no es condenado? ¿Por qué en la historia no es asesinado, matado en fuego? No, va con el torturador. Te lo voy a volver a leer, ¿no? Versículo 34. El enojado del Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturen. Entonces mi pregunta es, ¿qué significa esto? ¿De qué manera alguien que no perdona es torturado? ¿Y sabe lo que significa esto? No vas a ser torturado físicamente. En realidad, la tortura es vivir sin perdonar. Esa es la tortura. Porque el no perdonar te hace miserable. Y Jesús aclara, así también mi Padre Celestial, escuchen esto, los va a tratar a ustedes. Todo lo que dije entre la historia entre el Señor y los siervos, ahora está diciendo, tirando la bomba. De la misma manera. Por eso te lo tengo que explicar tan gráfica. De la misma manera, Jesús, el Padre, lo va a hacer con nosotros. Lo mismo. A menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Sabías que si algo sucedió y no perdonaste, estás en una tortura emocional y espiritual ahora? Y lo peor, que el que te hizo daño no lo sabe y está más feliz que nunca. Porque el problema no es él, es lo que vos estás viviendo. Y hay una sola forma de ser libre de esto, no como lo dice Amazon, sino como lo enseñó Jesús, perdonando como Él perdonó e imitando su manera de actuar. Quiero que cierres tus ojos, porque ahora, mientras yo hablo de esto, se te vino un nombre en la cabeza. Y lo primero que te acordaste fue de lo que sucedió para que vos mantengas la guardia alta, diciendo, sí, pero ahora no se trata de lo que pasó. Yo sé que es doloroso, no se trata de lo que pasó. Se trata de la decisión que tenés que tomar, porque el que perdones o no define tu vida. Si vas a ser miserable o vas a estar sano, viviendo una vida de felicidad con la paz del Señor. Y si tenés que estar ahora perdonando a alguien y se te vino alguien en la cabeza,
quiero que lo empieces a hacer. Y si sos más valiente, mientras escuchamos esta música y ya va a pasar el pastor Iván, si sos valiente y querés hacerlo delante del Señor porque lo estás haciendo en serio, simplemente ponete de pie, no tenés que venir acá, ponete de pie y decirle, me estoy parando porque ahora mismo estoy perdonando a alguien. Esto tiene que ser serio, esto define tu vida. Entonces, cerrá tus ojos. Esto no es para exponer a alguien, esto es de valientes. Y esto es seguir a Jesús. Si lo querés hacer, te pones de pie y en voz baja orás y soltás a la persona que te hizo mal. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.